Dicen que los animales no conocen la maldad, que matan solo por instinto y supervivencia. Nos han enseñado que el ser humano es el depredador definitivo del planeta. Pero esa es una mentira reconfortante. A finales del siglo XIX, las leyes de la biología se rompieron. En la frontera entre India y Nepal, surgió una fuerza oscura que no solo cazaba humanos, sino que nos convirtió en su ganado personal. No fue un virus, no fue una guerra, fue un solo animal. Una criatura que burló a un ejército nacional. Paralizó el comercio de dos países y escribió su nombre con sangre en el libro Guinness de los récords, con una cifra imposible. 436 víctimas confirmadas. Olvídate de lo que sabes sobre la selva. En los próximos minutos vas a entrar en la mente de la tigresa de Champawat. Descubrirás cómo un error humano creó al mayor monstruo de la historia y cómo un solo hombre tuvo que jugarse la vida para detener el apocalipsis. Si crees que estás a salvo en la cima de la cadena alimenticia, piénsalo dos veces. Imaginen por un momento la majestuosidad brutal de los Himalayas a finales del siglo XIX. Un lugar donde el viento corta la piel y la selva es un laberinto de sombras y secretos. En este escenario reinaba una tigresa de Bengala en la plenitud de su vida. Era la máquina de matar perfecta. 600 libras de músculo, sigilo y fuerza letal. Pero el destino, caprichoso y cruel, estaba a punto de intervenir. Todo comenzó con un sonido que no pertenece a la naturaleza. El estruendo seco y violento de un disparo. No fue un disparo mortal. Fue algo mucho peor. Fue el error de un cazador inexperto. Un gatillo apretado con mala puntería que no mató al animal, sino que lo condenó a una agonía lenta. La bala impactó directamente en su boca, destrozando sus dos colmillos caninos superiores y el inferior derecho. Para que entiendan la magnitud de esto, un tigre sin colmillos es como un soldado en el frente de batalla sin manos. Esos colmillos son sus herramientas quirúrgicas, diseñados por la evolución para perforar el cuero duro de los búfalos de agua y asfixiar a los ciervos sambar en cuestión de segundos. Sin sus armas principales, la tigresa quedó desamparada. Imaginen el dolor punzante, los nervios expuestos al aire frío de la montaña y, peor aún, la incapacidad de cazar. Durante semanas intentó seguir su dieta natural, pero cada intento era un fracaso doloroso. Sus presas se escapaban, dejándola herida y famélica. El hambre en la naturaleza no es solo una sensación, es una sentencia de muerte. La tigresa comenzó a consumirse, su pelaje brillante se opacó y la desesperación tomó el control de sus instintos. Fue entonces, al borde de la inanición, cuando sus ojos dorados se posaron sobre una criatura que nunca antes había considerado comida. Un animal extraño, que caminaba torpemente sobre dos patas, que no tenía garras afiladas, ni colmillos, ni una piel gruesa que protegiera su yugular. El ser humano. El primer ataque no fue por maldad, fue por supervivencia pura. Al abalanzarse sobre esa primera víctima desafortunada, la tigresa descubrió una verdad aterradora. El hombre es la presa más fácil de la selva. Al morder, no encontró resistencia. La piel humana se desgarró como papel mojado, y la carne era suave, fácil de masticar para una boca destrozada. En ese instante, mientras la sangre caliente saciaba su hambre acumulada, algo se rompió en su psique. La barrera natural del miedo que separa al hombre de la bestia se disolvió. Ya no era solo un tigre herido. Había probado la fruta prohibida y le había gustado. Había descubierto que no necesitaba ser fuerte ni rápida para sobrevivir. Solo necesitaba cazar a estos seres lentos y frágiles. En ese momento exacto, bajo la copa de los árboles milenarios, la naturaleza dio a luz a una aberración. La tigresa de Bengala murió ese día, y en su lugar nació una asesina en serie. Una entidad que pronto enseñaría a toda una nación el verdadero significado del terror. Pero nadie en las aldeas cercanas sabía que el diablo acababa de despertar con hambre de más. Lo que comenzó como una anomalía biológica pronto se transformó en una crisis nacional en Nepal. Normalmente, el tigre es una criatura de la noche, un espectro que utiliza la oscuridad para ocultar sus rayas entre las sombras. Pero esta tigresa reescribió el manual de comportamiento de su especie. Impulsada por una necesidad desesperada y la confianza adquirida, comenzó a cazar a plena luz del día. Imaginen el terror psicológico que esto impuso en las aldeas rurales. El sol, que siempre había sido el protector de los agricultores, ya no ofrecía seguridad. La gente estaba trabajando en los arrozales, bajo el cielo azul, cuando de repente el silencio se rompía. No con un rugido de advertencia, sino con un grito humano ahogado. La tigresa no acechaba pacientemente, irrumpía en las casas, derribaba puertas endebles y sacaba a las personas de sus propias camas.
Arrastraba a sus víctimas hacia la espesura de la jungla con una eficiencia mecánica, dejando tras de sí solo un rastro de sangre y el eco de los lamentos de las familias. La economía local colapsó. Los campos quedaron desiertos. Las cosechas se pudrieron y nadie se atrevía a salir a buscar leña. En cuestión de pocos años, la lista de víctimas se disparó a una cifra que helaba la sangre. 200 personas, 200 vidas apagadas por un solo animal. No estamos hablando de una plaga ni de una guerra civil. Estamos hablando de una sola depredadora que había convertido una región entera en su despensa personal. La situación llegó a tal punto de desesperación que el gobierno de Nepal tomó una decisión sin precedentes en la historia de la humanidad. Reconocieron que los cazadores locales y las trampas eran inútiles. Así que, en una medida desesperada, movilizaron al Ejército Nacional de Nepal. Piénsenlo. Batallones de soldados entrenados para la guerra, armados con rifles y órdenes estrictas, desplegados no contra un ejército invasor, sino contra un animal de 4 patas. Fue una operación masiva. Los soldados patrullaron los bosques, batieron tambores, dispararon salvas al aire y organizaron batidas multitudinarias para acorralarla. Pero aquí es donde la leyenda de la tigresa se volvió sobrenatural. Parecía tener un sexto sentido para el peligro. Cuando el ejército cerraba un cerco, ella ya no estaba allí. Se movía como un fantasma a través de la maleza, evadiendo las líneas de fuego y burlando las trampas con una inteligencia que dejaba perplejos a los comandantes. El ejército falló estrepitosamente en su misión principal. No pudieron matarla, ni una sola bala la tocó. Sin embargo, la presión constante y el ruido ensordecedor de la maquinaria militar lograron algo. La obligaron a abandonar su territorio de caza habitual. Acorralada pero invicta, la tigresa fue empujada hacia el borde del país. Como un general en retirada estratégica, decidió cruzar el río Sarda, la frontera natural que separa Nepal de la India. Los soldados celebraron su partida como una victoria, creyendo que el problema se había resuelto al expulsarla de sus tierras, pero cometieron un error fatal. No acabaron con el mal, simplemente lo exportaron. La tigresa cruzó las aguas frías del río, empapada y furiosa, dejando atrás Nepal, pero llevando consigo su hambre insaciable. Al pisar la orilla opuesta, no solo cambiaba de país, estaba a punto de iniciar el capítulo más sangriento de su historia en una nueva tierra que no tenía idea de la tormenta que se les venía encima. El río Sarda es una frontera natural imponente, una barrera de aguas frías y corrientes traicioneras que separa Nepal de la región de Kumaon, en el norte de la India. Cuando la tigresa se sumergió en esas aguas, uno podría pensar que el río lavaría sus pecados o que la corriente se la llevaría. Pero la naturaleza no tuvo esa piedad. La bestia emergió en la orilla india, sacudiéndose el agua de su pelaje rayado, lista para reclamar un nuevo reino. Era principios del siglo XX, y los aldeanos del distrito de Champawat dormían tranquilos, ignorantes de que la muerte acababa de mudarse a su código postal. Lejos de sentirse intimidada por un territorio desconocido, la tigresa hizo algo que desafía toda lógica etológica. Intensificó su matanza. En Nepal había sido una depredadora sigilosa. En la India se convirtió en una tirana descarada. Estableció su dominio absoluto en los bosques que rodeaban Champawat y modificó su estrategia de caza con una arrogancia escalofriante. Olviden la imagen clásica del tigre agazapado entre la hierba alta esperando el momento perfecto. Esta tigresa comenzó a apropiarse de los caminos humanos. Imaginen caminar por un sendero de tierra batida, rodeado de árboles inmensos, cuando de repente, en la curva del camino, no ves una sombra, sino a la tigresa parada en medio de la vía, bloqueando el paso a plena luz del día. No se escondía, te miraba a los ojos. Desarrolló una técnica de terror psicológico, el rugido paralizante. Antes de atacar, soltaba un rugido gutural, profundo y vibrante, diseñado para congelar la sangre en las venas de los viajeros. Ese sonido no era solo ruido, era una onda de choque que activaba el pánico primitivo, dejando a sus víctimas clavadas en el suelo, incapaces de correr o defenderse. Atacaba con una impunidad pasmosa, arrebatando a personas de carretas de bueyes o mientras caminaban en grupos. Pronto, los caminos de Kumaon se tiñeron de rojo. La frecuencia de los ataques era tan brutal que la realidad comenzó a distorsionarse para los locales. La mente humana busca explicaciones racionales, pero cuando un animal sobrevive a un ejército y mata con tal precisión humana, la razón falla. Los aldeanos de Champawat dejaron de verla como un animal de carne y hueso. En los susurros de las aldeas, al calor de las fogatas nocturnas, nació el mito. Decían que era una rakshasa, un espíritu demoníaco o una diosa vengativa encarnada en la piel de un tigre. Se corrió la voz de que las balas atravesaban su cuerpo sin herirla, de que podía estar en 2 lugares a la vez. El miedo ya no era físico, era espiritual.
La tigresa había logrado lo imposible. No solo devoraba cuerpos, estaba devorando la fe y la esperanza de toda una región. Si alguna vez se han preguntado cómo suena el miedo absoluto, la respuesta estaba en el distrito de Champawat a principios del siglo XX. No eran gritos, era silencio, un silencio sepulcral, denso y antinatural que cubrió la región como una niebla tóxica. La vida cotidiana, tal como la conocemos, se detuvo por completo. Champawat, que solía ser un centro de comercio vibrante con mercados llenos de especias y telas, se transformó en un pueblo fantasma. La economía colapsó de la noche a la mañana. Los hombres, curtidos por el sol y el trabajo duro, se negaban rotundamente a salir a trabajar los campos. Las cosechas se quedaron sin recoger, pudriéndose en los tallos, porque nadie estaba dispuesto a arriesgarse a hacer el siguiente plato en el menú de la tigresa. Pero el terror llegó a lo más básico de la supervivencia: el agua y el fuego. Nadie salía de sus casas para buscar leña o agua sin una escolta armada. Imaginen la tensión de algo tan simple como tener sed. Tener que reunir a un grupo de hombres con machetes y antorchas solo para ir al pozo a 100 metros de casa. Cada salida era una operación militar. Cada despedida en la puerta de una choza se sentía como un último adiós. El bosque, que antes era fuente de recursos y vida, se convirtió en una zona prohibida. El silencio en la espesura era absoluto. Los pájaros parecían haber olvidado cantar, y los monos langur, usualmente ruidosos, guardaban un mutismo respetuoso ante la presencia de la reina de la muerte. Ese silencio opresivo solo se rompía de vez en cuando, y siempre de la misma manera, con el alarido desgarrador de una nueva víctima siendo arrastrada hacia la maleza. Un sonido que helaba la sangre y confirmaba a los supervivientes, encerrados tras puertas atrancadas, que el demonio seguía allí afuera, patrullando. Mientras tanto, en las oficinas coloniales, los burócratas del RAC británico comenzaban a realizar una contabilidad macabra. Los registros oficiales, escritos con pluma y tinta en libros de cuero, empezaron a llenar páginas y páginas con nombres. La cifra oficial certificada es algo que la mente humana lucha por procesar: 436 personas devoradas. Desglosemos ese número para entender la magnitud de la tragedia. Fueron 200 almas perdidas en Nepal y 236 más en la India. Pero hay un detalle escalofriante que los historiadores sospechan. Este número es conservador. Es muy probable que la cifra real fuera mucho mayor, contando a los desaparecidos que nunca se encontraron y a las familias que murieron en el anonimato de la selva profunda. Aún así, con 436 muertes confirmadas, esta tigresa ostenta el récord Guinness mundial de muertes causadas por un solo tigre. Supera a asesinos seriales humanos. Supera a catástrofes naturales locales. La tigresa había logrado algo perverso. Había invertido la cadena alimenticia. Había convertido a la humanidad, el depredador ápice del planeta, en su ganado personal. Nos cazaba con la misma facilidad con la que nosotros criamos ovejas. El gobierno colonial británico, con todo su poderío imperial, estaba de rodillas, desesperado. Las recompensas no servían, el ejército había fallado y la gente moría a diario. Necesitaban un milagro, o mejor dicho, necesitaban a alguien que pudiera caminar entre las sombras tan bien como la bestia. La situación requería no un soldado, sino un cazador de sombras. Año 1907. La administración británica estaba con la soga al cuello. Habían agotado todas las opciones militares y burocráticas. La diplomacia no funciona con un tigre, y las balas del ejército solo habían servido para hacerla más lista. En un último intento desesperado, enviaron una carta a un hombre que vivía en las colinas de Nainital. No contactaron a un aristócrata inglés sediento de trofeos para colgar en su pared, sino a un hombre nacido en la India, de ascendencia irlandesa, que tenía la selva en su ADN, Jim Corbett. Corbett no era un carnicero. Era paradójicamente un naturalista que amaba a los animales más que a las personas. Conocía el idioma de la jungla. Sabía distinguir el grito de alarma de un ciervo a 1 kilómetro de distancia, y podía leer en una rama rota la historia de toda una noche. Cuando recibió la petición de ayuda, Corbett aceptó el encargo, pero impuso 2 condiciones estrictas que desconcertaron a los oficiales. Primero, que se retiraran todas las recompensas económicas por la cabeza del animal. No quería que cazadores aficionados y cazarrecompensas imprudentes estorbaran en el terreno, poniendo en riesgo sus vidas y entorpeciendo su rastro. Segundo, exigió pruebas irrefutables de que el animal era una devoradora de hombres. Corbett tenía un código moral inquebrantable. Nunca mataría a un tigre inocente. Cuando sus botas tocaron el suelo de Champawat, Corbett se encontró con una escena sacada de una pesadilla. No había niños jugando, no había ancianos charlando.
Era un pueblo fantasma bajo el sol del mediodía. Las puertas estaban trancadas con maderos pesados y el miedo era tan tangible que se podía oler en el aire estancado. La tigresa estaba tan confiada, tan segura de su dominio, que había atacado a plena vista apenas unos días antes de su llegada, burlándose de la presencia humana. Corbett, armado con su legendario rifle doble Mi-500 Nitro Express, un cañón de mano diseñado para detener elefantes, comenzó a trabajar, pero no salió disparando a ciegas. Se agachó en la tierra. Comenzó a rastrear las huellas recientes que rodeaban el pueblo. Lo que sus ojos expertos leyeron en el polvo lo dejó helado. Las huellas contaban la historia de una bestia sumamente inteligente, calculadora y paciente. No eran las marcas de un animal errático, eran los pasos de un estratega. Corbett se dio cuenta de que no estaba cazando a un simple depredador. Se enfrentaba a una asesina que había estudiado a la humanidad durante años. La tigresa conocía nuestros horarios, nuestras debilidades y nuestros caminos mejor que los propios aldeanos. Por primera vez, el cazador sintió que la balanza no estaba a su favor. Estaba entrando en el territorio de un monstruo que había convertido la caza de hombres en un arte. Y mientras Corbett acariciaba el acero frío de su rifle, la selva observaba en silencio, sabiendo que el duelo final estaba a punto de comenzar. La oportunidad de acabar con el reinado del terror llegó de la forma más trágica posible. No fue una emboscada planificada, sino un crimen de oportunidad. En las afueras del pueblo, donde el bosque comienza a reclamar la civilización, una joven de apenas 16 años cometió el error fatal de salir a recoger leña. No estaba lejos, apenas unos metros dentro de la línea de árboles, pero para la tigresa de Champawat esa distancia era suficiente. El ataque fue fulminante, brutal y silencioso. Jim Corbett llegó al lugar apenas unos minutos después, alertado por los gritos que se cortaron de golpe. Lo que encontró en el suelo no fue un cuerpo, sino un rastro de sangre fresca, roja y brillante, que se adentraba en la espesura como una línea de vida cortada. Decidió seguirlo inmediatamente. Pero lo que sus ojos de rastreador vieron a continuación lo horrorizó más que cualquier cosa que hubiera visto en sus años en la selva. Las marcas en el suelo contaban una historia de violencia extrema. La tigresa no solo había matado a la chica, la había agarrado y arrastrado a través de zarzas, rocas y terreno escarpado con una fuerza descomunal. Corbett veía ramas rotas a la altura de la cintura y surcos profundos en la tierra, evidencia de que la bestia se movía a gran velocidad, cargando un peso muerto como si fuera una muñeca de trapo. El rastro de sangre se volvía cada vez más macabro. Corbett encontró prendas de ropa desgarradas y más adelante miembros amputados que la tigresa había ido dejando en su frenética huida hacia su guarida. El rastro llevó al cazador hasta el borde de un barranco profundo y oscuro, una garganta de piedra donde la luz del sol apenas penetraba. Era la boca del lobo, y allí, en ese terreno traicionero, la dinámica cambió. Corbett, con el rifle en alto y los sentidos al límite, sintió ese hormigueo en la nuca que solo sienten los que están siendo observados. La tigresa no estaba huyendo presa del pánico. Sabía que la seguían, con una inteligencia diabólica. Se había detenido en el barranco y estaba preparando una emboscada. Corbett escuchó el crujido casi imperceptible de una rama seca y el sonido de una respiración pesada muy cerca de su posición. Estuvo a segundos de morir. La tigresa esperaba que él bajara un metro más para saltar sobre él desde arriba. Reconociendo que estaba en desventaja táctica y que la luz del día se estaba desvaneciendo, Corbett tomó la decisión más difícil de su vida: retirarse. Sabía que entrar en ese bosque oscuro de noche para buscar a una devoradora de hombres era un suicidio garantizado. Mañana, pensó mientras retrocedía con el rifle apuntando a las sombras. Regresó al pueblo con el corazón latiendo a 1000 por hora, no para esconderse, sino para organizar un contraataque masivo al amanecer. La tigresa había ganado la batalla del día, pero la guerra se decidiría con la primera luz del sol. Al amanecer, la atmósfera en Champawat había cambiado. El miedo paralizante de la noche anterior se había transformado en una determinación fría y furiosa. Jim Corbett sabía que rastrear a la tigresa uno a uno en su terreno era una sentencia de muerte. Ella siempre tendría la ventaja de la sorpresa. Así que decidió cambiar las reglas del juego. No iría solo. Corbett reunió a prácticamente todos los hombres capaces de la región. Casi 300 aldeanos voluntarios respondieron al llamado. No eran soldados, eran granjeros, padres y hermanos de las víctimas, armados con lo que tenían a mano: tambores, latas viejas, armas de fuego antiguas y sus propias voces. El plan de Corbett era una maniobra clásica de cacería, pero a una escala industrial, una batida. Él se colocaría en una posición estratégica, escondido tras una roca en la salida del desfiladero,
mientras los 300 hombres formaban una línea humana kilométrica en el extremo opuesto del bosque para empujar al animal hacia él. A una señal, el infierno se desató en la selva. Imaginen el contraste. Un bosque que había estado sumido en un silencio mortal durante meses. De repente explotó en un caos sonoro. Los tambores retumbaban como truenos. Los hombres gritaban a todo pulmón maldiciones contra la bestia y disparaban mosquetes al aire. El objetivo era saturar los sentidos de la tigresa, abrumar su oído sensible y obligarla a moverse. Y funcionó. En la profundidad de la maleza, la tigresa de Champawat despertó de su letargo. Pero aquí es donde la escena se vuelve escalofriante. Cualquier otro animal, un ciervo, un leopardo, incluso un oso, habría corrido despavorido, presa del pánico ciego. Ella no. La tigresa se levantó irritada, molesta por el ruido pero no asustada. Comenzó a moverse a través del sotobosque no como una presa que huye, sino como una reina indignada que busca castigar a quien osó despertarla. Corbett, apostado con una rodilla en tierra, con el rifle apoyado y el sudor frío recorriendo su espalda, esperaba en silencio absoluto. Sabía que la línea de batidores estaba empujando al diablo directamente hacia él. Los minutos parecían horas. El ruido de los tambores se acercaba, y con él, la tensión se volvía insoportable. De repente, el crujido de una hoja seca rompió la monotonía. Corbett aguzó la vista. Entre las sombras danzantes de los árboles y la luz filtrada del sol, vio finalmente emerger la silueta inconfundible. Primero las rayas negras, luego el naranja fuego. La tigresa caminaba despacio, girando la cabeza, calculando, buscando una salida o una garganta que destrozar. No corría, se deslizaba. Fue el momento de la verdad, congelado en el tiempo. A un lado, el estruendo de 300 hombres clamando venganza. Al otro, Jim Corbett, el hombre que dedicó su vida a admirar a estos animales. Ahora obligado a matar a la más grandiosa de todos. La mirada del cazador se cruzó con la de la asesina. La tigresa de Champawat estaba a tiro. La tigresa apareció finalmente a la vista, emergiendo de las sombras como una aparición. Estaba a menos de 30 metros de distancia. Para un animal que puede cubrir esa distancia en 2 saltos, Corbett estaba, a efectos prácticos, dentro de su zona de muerte. El tiempo pareció detenerse. El cazador alineó las miras de su rifle pesado, contuvo la respiración para estabilizar el pulso y con el dedo índice acariciando el gatillo desató el trueno. El estruendo del P-500 Nitro Express sacudió el barranco. La bala golpeó a la tigresa en el pecho con la fuerza de un camión de carga. Cualquier otro ser vivo habría caído fulminado al instante, pero la tigresa de Champawat no era cualquier ser vivo, era una máquina de supervivencia alimentada por años de astucia y adrenalina. En lugar de colapsar, la bestia absorbió el impacto y en un giro aterrador localizó el origen del disparo. Sus orejas se aplastaron contra el cráneo, sus labios se retrajeron en un gruñido silencioso y sus músculos se tensaron para la carga final. Iba a morir matando. Corbett, viendo que el monstruo seguía en pie, disparó el segundo cañón de su rifle. El segundo impacto le destrozó el hombro, haciéndola tambalearse, pero aún no caía. Era una demostración de resistencia biológica incomprensible. Y entonces ocurrió la pesadilla de todo cazador. El rifle de Corbett hizo un sonido metálico vacío. Se había quedado sin munición en la recámara. Estaba desarmado frente a la mayor asesina de la historia, herida, furiosa y a escasos metros de distancia. Para empeorar la situación, el caos estalló a sus espaldas. Los 300 aldeanos, al escuchar los 2 disparos y ver a la tigresa detenerse, fueron presas de una histeria colectiva. Creyeron que la bestia estaba muerta. Rompiendo la línea de seguridad, comenzaron a correr colina abajo hacia el animal, armados con hachas y lanzas, gritando victoria. No entendían que estaban corriendo directamente hacia las fauces de una tigresa herida, que en ese estado es infinitamente más peligrosa que una sana. Si la tigresa cargaba contra la multitud, sería una masacre bíblica en cuestión de segundos. Corbett, desesperado, tuvo que gritar por encima del estruendo para detener a la turba mientras corría hacia el tahsildar, el oficial local que lo acompañaba. Le arrancó de las manos una escopeta cargada. Sin tiempo para comprobar la munición o el estado del arma, Corbett se giró. Encaró a la tigresa que ya estaba recomponiendo su postura para atacar y disparó una última vez a quemarropa. El disparo final acertó en la cabeza. La tensión se cortó de golpe. Las patas de la tigresa cedieron y su cuerpo masivo, responsable de 436 muertes, colapsó sobre la tierra seca con un golpe sordo. No hubo rugido final, solo el sonido del polvo asentándose. El reinado de terror que había durado una década, que había humillado a ejércitos y vaciado pueblos, terminó en ese preciso instante.
Corbett bajó el arma prestada, temblando por la descarga de adrenalina, mientras el silencio volvía a caer sobre el valle. Esta vez, un silencio de paz. Cuando el eco del último disparo se desvaneció y la multitud se calmó, Jim Corbett no se unió a la celebración eufórica de los aldeanos. Mientras ellos veían un monstruo abatido, la mente científica de Corbett buscaba respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué un tigre sano en la flor de la vida rompería la ley fundamental de la selva para cazar humanos de forma tan obsesiva? Corbett se acercó al cuerpo inerte del animal, aún caliente. Con respeto se arrodilló junto a la cabeza masiva de la tigresa y procedió a realizar una autopsia de campo. Lo que descubrió al abrir sus mandíbulas hizo que se le helara el alma más que cualquier rugido. No había colmillos. Los dos caninos superiores estaban rotos de cuajo, destrozados hasta la encía, y el canino inferior derecho estaba partido por la mitad. Pero no eran roturas recientes por la pelea. Eran lesiones antiguas, calcificadas y desgastadas. Corbett, al examinar el hueso, reconstruyó la historia oculta. Años atrás, un disparo desafortunado, probablemente de un viejo mosquete de avancarga disparado por un cazador furtivo o inexperto, había impactado en su boca. Ese disparo no la mató, pero hizo algo peor. La condenó a una muerte lenta por inanición. Imaginen el dolor crónico, punzante, cada vez que intentaba morder. Sin esos colmillos, la tigresa había perdido su herramienta biológica para sujetar la garganta de un búfalo o perforar la piel dura de un ciervo. Cada intento de cazar presas naturales terminaba en fracaso y agonía. En ese momento, la narrativa cambió para siempre. La tigresa de Champawat no era un espíritu maligno, ni una rakshasa, ni una asesina sádica que mataba por placer. Era una discapacitada, era un animal desesperado, empujado por el hambre más atroz a buscar la única presa que no requería colmillos para matar. El ser humano, con su piel suave y sus movimientos lentos. Corbett se puso de pie, mirando el cadáver con una mezcla de tristeza y comprensión profunda. El verdadero villano de esta historia de 436 muertes no yacía en el suelo. El verdadero responsable era el hombre anónimo que, años atrás, disparó mal y dejó un trabajo a medias. La bestia no había nacido monstruo. Nosotros la creamos. Su reinado de terror no fue un acto de maldad. Fue un grito de supervivencia de un animal al que le habíamos quitado todo. La muerte de la tigresa de Champawat no se celebró como un triunfo deportivo. Cuando la adrenalina bajó, lo que quedó en el aire no fue orgullo, sino una pesada sensación de tragedia inevitable. Para Jim Corbett, aquel día en las colinas de Kumaon marcó un punto de no retorno. Mientras miraba el cuerpo de la asesina, no vio un trofeo, vio una víctima de la negligencia humana. Ese disparo final no solo acabó con la vida de un tigre, mató al cazador deportivo que vivía dentro de Corbett y dio a luz al conservacionista. A partir de ese momento, el hombre que había rastreado y matado a la bestia más letal del mundo, dedicó cada segundo de su vida restante a una misión opuesta: protegerlos. Corbett entendió una verdad fundamental que predicó hasta su muerte. Los devoradores de hombres no nacen, se hacen. Son casi siempre una creación nuestra, producto de heridas de bala mal curadas o de la destrucción de su hábitat, que los deja sin presas naturales. El legado de esta tragedia es una ironía monumental. La tigresa que mató a 436 personas, la criatura más temida de la historia de la India, paradójicamente se convirtió en la salvadora de su propia especie. Gracias a la campaña incansable de Corbett, inspirada por la tristeza de este caso, se fundó el Parque Nacional Jim Corbett, el santuario de tigres más antiguo y prestigioso de toda Asia. Hoy, cuando ves a un tigre de Bengala caminar libre por esa reserva, estás viendo el eco de Champawat. Es una lección escrita con sangre. Si empujamos a la naturaleza contra la pared, ella contraatacará con una violencia inimaginable. Pero si la respetamos, su majestad es inigualable. La tigresa de Champawat yace muerta hace más de un siglo, pero su historia sigue viva como una advertencia eterna. Somos nosotros los guardianes del equilibrio, y cuando rompemos ese equilibrio, creamos nuestros propios monstruos. Al cerrar este expediente sangriento, es fácil juzgar a la tigresa de Champawat como un monstruo de película de terror, pero la realidad es mucho más inquietante. Ella no odiaba a los humanos, simplemente descubrió nuestra fragilidad. Su historia es un recordatorio brutal de que, sin nuestras armas y nuestros muros, no somos los dueños del planeta, somos simplemente comida.
Esta bestia obligó a 2 naciones a detenerse, humilló a un ejército y cambió la historia de la conservación para siempre. Nos enseñó que cuando dañamos a la naturaleza, ella no se queda de brazos cruzados. Ella evoluciona, se adapta y nos devuelve el golpe con una precisión aterradora. Hoy, los tigres caminan al borde de la extinción, pero su espíritu sigue intacto en la espesura. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿es posible que estemos subestimando la inteligencia de estos gigantes? ¿Cuántas otras fuerzas de la naturaleza están ahí fuera, observando en silencio, esperando un solo error humano para recordarnos quién manda realmente en la selva? La naturaleza no es cruel, amigos míos. Es simplemente implacable y exige respeto. Si esta historia te ha helado la sangre y te ha hecho respetar más el rugido de la selva, suscríbete ahora mismo al canal. No dejes que la historia termine aquí. Escríbeme abajo en los comentarios. ¿Qué otro animal legendario o devorador de hombres quieres que investiguemos? ¿Los leones de Tsavo? ¿El oso de Sankebetsu? Tú eliges nuestra próxima pesadilla. Hasta la próxima cacería.